seguimos un poco más de la cuenta, entonces hoy la idea era que Sergio, que está bien en buscamos café para él, que Sergio diera, iba a presentar un poco la exposición en torno a Walter Benjamin. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a tratar de terminar un tiempo prudencial, porque hoy quedó pendiente de la vez pasada, y ya luego pues va a seguir Sergio. No sé si hay si hay preguntas o bueno, comentarios o dudas que hayan quedado pendientes del encuentro anterior para poder retomarlos en la exposición, digamos, ¿no? En lo que veamos hoy. Si alguien quiere plantear alguna duda, alguna cuestión que haya quedado pendiente, ¿no? Si no, empezamos. Bueno, un poco la vez pasada, bueno, vimos fundamentalmente, nos detuvimos un poco en tratar de explicar o de discutir en torno a la concepción materialista de la historia, ¿no? Tratando de, bueno, darle peso o hacer énfasis más bien, ¿no? Porque es un tema muy vasto, por supuesto, hacer énfasis en lo que refiere al carácter de la misma y a la discusión en torno a pues, la concepción materialista de la historia como una concepción que está peleada con una idea determinista automatista desde el punto de vista económico, con una idea que basada en la idea del progreso ininterrumpido, digamos, ¿no? O sea, toda esta crítica al marxismo como una teoría positivista, ¿no? Tratar de discutir en torno a eso, y bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, dar los argumentos de por qué no es así, y entonces cómo la acción del sujeto, la acción del hombre, en tanto sujeto social, es fundamental, es determinante en Marx para entender la transformación de la sociedad, digamos. Así que no radica en un movimiento automático de la base económica, que es tipo como si fuera una hilera de dominó que se modifica la base económica, entonces automáticamente se modifica todo lo que es la superestructura política, etcétera, como si el sujeto social, como si los hombres y mujeres fueran autómatas que responden a eso, sino como es fundamental la actividad en condiciones dadas, ¿no? En condiciones determinadas, en condiciones dadas, ¿no? por el desarrollo económico y social de la humanidad, pues en esas condiciones pues los hombres y las mujeres, las clases sociales, pues actúan y transforman o no de forma revolucionaria su realidad. Un poco planteábamos, bueno, pasar un poco a determinados aspectos del pensamiento de Trotsky, en la medida que consideramos que él mismo, o sea, no es el único, por supuesto, pero es un exponente muy importante del marxismo del siglo XX, digamos, ¿no? De lo que Perry Anderson llama la tercera generación de marxistas, digamos, ¿no? Anderson, en consideraciones sobre el marxismo occidental, habla de una primera generación que es justamente Marx y Engels, digamos, ¿no? Una segunda generación, que es la generación que se vincula a la expansión del movimiento socialista a fines del siglo XIX, ¿no? Kautsky, todo lo que es la socialdemocracia europea, digamos, ¿no? Y una tercera generación, ¿no? Que Anderson lo ubica en los inicios del siglo XX, ¿no? Donde algunos de sus exponentes son Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, en cierta medida Gramsci, ¿no? Por mencionar los más conocidos, y que surgen además en un momento de profundo cambio y de transformación del capitalismo, que hace que sea muy diferente al capitalismo del siglo XIX, ¿no? Porque en la época que Marx y Engels desarrollan la concepción materialista de la historia y fundan de alguna forma el moderno movimiento socialista o el socialismo científico, ¿no? Como ellos mismos lo denominaban, en esa época el mismo tenía en cierta medida un carácter anticipatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que el capitalismo como tal solamente estaba expandido a lo que era Europa occidental, ¿no? Y todavía aún en Europa occidental, aún en los países donde ya había contradicciones sociales claras, como era el caso por ejemplo de Inglaterra, con una fuerza social del proletariado muy desarrollada,
¿no? Aún en esos países, ni hablar de otros países de Europa más atrasados, como Alemania, como Italia, como España, aún en esos países el capitalismo durante la segunda mitad del siglo XIX logró encontrar las vías para una nueva expansión económica muy importante y para desarrollar, para desarrollar de forma relativa las fuerzas productivas de la sociedad, digamos, ¿no? Eso, la consecuencia que tuvo fue que después de la Comuna de París de 1871, después de la heroica experiencia de la Comuna de París de 1871, el capitalismo no solo lograse mantenerse, sino que lograse expandirse durante el último cuarto del siglo XIX e inicios del siglo XX, lograse expandirse a nivel internacional y lograse encontrar un nuevo momento de empuje, digamos, ¿no? Lo que se conoce también como la Segunda Revolución Industrial, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido decimos que es anticipatorio porque si bien estaba planteada, no se podía descartar la posibilidad de que el movimiento obrero resolviera de forma revolucionaria la contradicción existente con la burguesía y con el capitalismo, incluso por ejemplo en Francia en 1871, aunque estaba planteada esa posibilidad, y por eso estaba muy bien, por supuesto, que toda la línea que tuvieron Marx, Engels y amplios sectores del movimiento socialista en ese momento de apoyar la Comuna de París con todo, todavía podríamos decir que la burguesía pudo expandir la economía y la clase obrera todavía no estaba lo suficientemente madura desde el punto de vista social y desde el punto de vista de su experiencia política para la revolución, digamos. En el siglo XX, en el siglo donde justamente aparece esta tercera generación de marxistas, es un momento en el cual cambian estas condiciones, digamos, ¿no? El capitalismo se extiende al conjunto del planeta y comienza a mostrar una tendencia cada vez más regresiva, ¿no? Lo que Lenin define como el imperialismo, y que va a expresar una tendencia a cada vez más catástrofes, a cada vez más guerras, ¿no? Y como contrapartida de esto, al desarrollo de importantes procesos revolucionarios durante todo el siglo XX. Es decir, de alguna forma, en muchos sentidos, el capitalismo durante el siglo XX, en su fase imperialista, va a ser reaccionario, profundamente reaccionario, ¿no? Y lo que da con la mano derecha lo va a quitar con la mano izquierda, digamos, ¿no? Entonces muchas de las conquistas que estaban en el movimiento obrero europeo a inicios del siglo XX, pues hoy han sido, en distintos momentos del siglo, han sido sacadas de un plumazo, ¿no? Basta comparar, por ejemplo, lo que fue la situación del movimiento obrero, el movimiento de masas, durante el periodo imperial en Alemania, digamos, ¿no? Y no solamente ahí, sino durante muchos periodos, por ejemplo, en los años 30, en el conjunto de los países de Europa, digamos, ¿no? Entonces, el periodo en el cual actúa Trotsky, actúa Lenin, actúa Luxemburg, en el cual también, por supuesto, piensa y elabora Walter Benjamin, o en el cual Gramsci está en la cárcel, ¿no? Es un periodo profundamente revolucionario en ese sentido, digamos, ¿no? Cuando hablamos de la expansión del capitalismo al conjunto del globo, pues basta ver, digamos, cómo fue el desarrollo en ese sentido de las relaciones capitalistas en los países de América Latina, digamos, ¿no? Que a lo mejor 50 años antes estaba mucho más atrasado desde ese punto de vista, ¿no? Había muy pocos elementos en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque es el momento de la época, como le define Lenin, de una época de guerras, de crisis y revoluciones, donde la tendencia a la catástrofe, ¿no? a la catástrofe capitalista es mucho más pronunciada y donde las posibilidades de una salida de carácter reformista o de que el capitalismo vaya resolviendo sus contradicciones de forma evolutiva y avanzando hacia adelante, etcétera, etcétera, son profundamente utópicas en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, es el momento en el cual la reflexión teórica, el estudio de las condiciones generales, digamos, ¿no? Que el descubrimiento de las contradicciones profundas, ¿no? que ya enunciaba Marx en el siglo XIX del capitalismo, digamos, ¿no?
es el momento en el cual eso de alguna forma puede complementarse además con una acción política revolucionaria por parte del marxismo y con un empalme del marxismo con fenómenos de insurgencia y de emergencia de la rebelión obrera y popular y de la revolución, digamos, ¿no? Entonces, incluso si ustedes piensan, por ejemplo, las preocupaciones teóricas que tiene esta tercera generación de marxistas, pues las van a ver que están muy vinculadas a la acción política, digamos, ¿no? La preocupación por la economía, por entender la dinámica del capitalismo, la preocupación por el problema del Estado, ¿no? La preocupación por la dinámica de las clases y la relación entre clase y partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, digamos, que digamos, en este periodo, ¿no? Lo que aparece claramente es la maduración, por decirlo de alguna forma, de la base económica del capitalismo para la transformación revolucionaria, digamos, ¿no? Eso que un poco, de forma que algunos lo entienden de forma mecánica, eso que planteaba Marx en el prólogo que leímos la vez pasada, ¿no? Cuando habla de que cuando se alcanza un determinado nivel de desarrollo de la base económica, empieza una época de revolución social, ¿no? Entendido no como una dinámica automática, sino entendido como que se abre un periodo donde está planteada esa posibilidad, digamos, ¿no? Eso es lo que aparece más claramente en el siglo XX, digamos, ¿no? El capitalismo ya, salvo en periodos muy particulares del siglo XX, como el periodo de posguerra, ¿no? Muestra tendencias profundamente regresoras y tendencias a la crisis y la catástrofe, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una maduración, ¿no? Pero esa maduración, donde el sistema social ya agotó todas sus posibilidades progresivas para el conjunto de la humanidad, esa maduración no hay que entenderla desde el punto de vista nacional, ¿no? Sino que hay que entenderla desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema que se internacionaliza crecientemente, bueno, hoy mucho más, a un nivel todavía mucho más agudo, pero ya en ese momento, y donde entonces la expansión, y esto es algo que en el pensamiento fundamentalmente en el pensamiento de Trotsky está muy presente, digamos, ¿no? También en el pensamiento de otros marxistas de la época, como por ejemplo uno que hizo durante un periodo de colaboración con Trotsky en el periodo de la Revolución Rusa, que es Parvus, ¿no? Pero Trotsky, que de alguna forma lo desarrolla, por lo menos en ese momento, en su máxima, va hasta el final con esto, es que esta maduración de la base objetiva del capitalismo a nivel internacional, de la base objetiva de la revolución, se da a nivel no nacional sino a nivel internacional, y que eso habría la posibilidad de un triunfo revolucionario y de una destrucción de la dominación capitalista, no solo en los países de mayor expansión, de mayor historia, de tradición, de expansión del capitalismo, como por ejemplo Inglaterra, Alemania ya en ese momento, Estados Unidos, sino también en países que los marxistas de ese momento definían como países de desarrollo capitalista atrasado. Por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? En los cuales convivía una estructura económica con fuertes elementos de atraso, ¿no? Precapitalista incluso, como el caso por ejemplo del campo ruso, con una expansión, con un desarrollo muy fuerte de la industria y por lo tanto una fuerza social, la clase obrera, en algunos puntos muy importantes, por ejemplo en el caso de las ciudades rusas, y donde el conjunto de la sociedad comenzaba a estar regida cada vez más por la vinculación con el capital extranjero, digamos, ¿no? Es decir, en los países atrasados entraban, ¿no? Como dice, por la vía del látigo del capital financiero, del capital extranjero, entraban a la dinámica del capitalismo internacional, digamos. Entonces, eso planteaba la posibilidad, no la necesidad automática, no, la posibilidad de que se diera, de que se convergía una serie de factores y de condiciones en el terreno político, en el terreno social, en el terreno de la experiencia de las fuerzas sociales explotadas y oprimidas fundamentalmente. Eso habría la posibilidad de que ese país pudiera
llegar más rápido incluso que países que tenían 150 años de historia del capitalismo a la toma del poder y a la destrucción y a la expropiación de las clases dominantes. Esto que planteaba Trotsky, ¿no? Tenía que ver además con la idea de lo que él plantea como la idea de la desigualdad del desarrollo histórico, ¿no? Que es algo que se puede rastrear, por supuesto, en Marx, ¿no? Cuando veíamos la vez pasada de que lo que pasa en la esfera económica, en la estructura, no hay que, puede tener distintas expresiones en el terreno político y social, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, los textos de Marx de los burundís, ahí van a ver cómo, por ejemplo, cuando él analiza, tira algunos trazos en realidad, por ejemplo, lo que es la esfera, el nivel artístico, cultural, etcétera, etcétera, plantea que tiene una dinámica que puede tener una dinámica distinta a la dinámica del terreno de la esfera económica, ¿no? Entonces, Trotsky retoma mucho la idea de desigualdad, que va en contra, en Marx va en contra de cualquier noción de un progreso evolutivo, ininterrumpido, homogéneo, ¿no? Retoma esa idea de desigualdad y bueno, y dice, aunque haya países que han avanzado, que tienen una gran historia, han avanzado mucho y hace 150 años que están desarrollando el capitalismo, una serie de condiciones puede permitir que países que se incorporaron mucho más tarde, incorporaron los avances, los adelantos del capitalismo sin pasar por esos 150 años de historia, por ejemplo, que tenía Inglaterra, pueda la clase obrera llegar al poder político, ¿no? ¿Por qué? En el caso de Rusia tiene que ver con la cobardía de la burguesía y la incapacidad de la burguesía de realizar esas tareas que en otros países realizó la burguesía inglesa, la burguesía francesa, etcétera, etcétera, ¿no? La clase obrera puede convertirse en la clase que resuelva todos esos problemas, por ejemplo el problema de la tierra, por ejemplo el problema de la unidad nacional, por ejemplo el problema de la independencia de las potencias imperialistas. Ahora bien, cuando hablamos, y volviendo un poco a lo que decíamos la vez pasada, cuando hablamos de maduración, tiene que ver fundamentalmente con la idea de que están dadas las condiciones objetivas, no solamente en el terreno nacional, sino en el terreno internacional. Ahora, de lo que se trata justamente, y eso es lo que se pone cada vez más sobre el tapete durante el siglo XX, de lo que se trata es de que ese sistema no va a dejar la escena sino una acción consciente. Eso es fundamental, ¿no? Y la idea de desigualdad justamente tiene que ver con la idea de que puede el sistema capitalista acumular una serie de contradicciones tales que lo lleven al borde de la catástrofe, es decir, al borde de que ya no puede dar nada más de sí, pero si al mismo tiempo no se desarrolla lo que en el terreno político y social el factor subjetivo, ¿no? Y la acción de las clases sociales, pues esa desigualdad va a seguir actuando, va a seguir operando y por lo tanto el capitalismo va a encontrar las vías de recomponerse, ¿no? Es un poco lo que vimos la vez pasada. Esto nos lleva a la idea de, como un poco mencionamos la vez pasada, la idea de progreso, digamos, ¿no? Es decir, cómo concebía Marx el progreso como algo concreto, ¿no? Como algo abstracto, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la idea de que en estas condiciones, ¿no? La dinámica del capitalismo, la posibilidad de la catástrofe, ¿no? Expresada en la frase de Luxemburgo cuando habla de socialismo o barbarie, ¿no? El progreso histórico, el progreso social de la humanidad es factible, pero eso depende no de un curso predeterminado, de una evolución automática, sino que mucho más, como lo vemos en el siglo XX, depende de la acción de las clases explotadas y oprimidas, y que ellas tienen un rol todavía en un sentido más predominante para dar una salida a esta situación, más claro, más fundamental todavía que en otros momentos de la historia, ¿no? El factor subjetivo en ese sentido es fundamental para Trotsky, es fundamental para Lenin, es fundamental para los marxistas de ese momento. No había no pueden, por lo menos en esta tercera generación de marxistas, no se encuentra una visión evolutiva, fatalista del proceso histórico, como si por ejemplo la va a encontrar mucho en algunos de los exponentes de la segunda generación, de la generación anterior, ¿no? Por ejemplo, en Bernstein, ¿no? Que es un claro exponente de esa, no es un claro, es la expresión más reformista de la generación anterior del marxismo, digamos, ¿no? Donde hubo de todo, por supuesto, ¿no? Que pensaba que la propia dinámica Bernstein de la evolución capitalista iba a llevar al atemamiento de las contradicciones del sistema y a una salida, por lo tanto, reformista.
contra expresiones como estas es que se hicieron Lenin, Luxemburgo, Trotsky, etcétera, etcétera, combatiendo a esto y planteando la primacía fundamental de determinadas condiciones del factor subjetivo, del factor consciente, digamos. Y la incapacidad del capitalismo de resolver por sí mismo sus contradicciones. Hasta aquí, bueno, de la vez pasada levantaban rápidamente la mano, pero hasta aquí se les quiere plantear algo, preguntas, intervenciones, vamos parando un minuto para que puedan hacerlo si quieren. O dudas, lo que sea. Pablo, entonces el equivalente de las condiciones objetivas hay que identificarlo como conciencia en sí, y las condiciones subjetivas como conciencia para sí, como condición para conformar lo que es una clase social. A ver, porque las clases sociales son las que históricamente se confrontan para dar lugar a un cambio, ¿no? Revolucionario. Ok, entonces, tú nos hablas de condiciones objetivas, o sea, las condiciones de opresión, de represión, de enajenación y alienación, condiciones objetivas. Pero esa clase social, bajo condiciones objetivas, debe históricamente también que tomar conciencia de sus condiciones subjetivas, es decir, constituirse como clase social para sí, para ir a la confrontación de la clase en el poder, para luchar por la toma del poder del Estado. Entonces es sinónimo las condiciones subjetivas como sinónimo de clase en sí, y las condiciones las condiciones objetivas como sinónimo de clase en sí, y las condiciones subjetivas como sinónimo de clase para sí. Es una forma de plantearlo, sí. De plantearlo, sí. Es una forma de plantearlo desde el punto de vista de que, es una forma de plantearlo desde el punto de vista de que la dinámica, la expansión del capitalismo lo que tiende a madurar cada vez más es el antagonismo social existente en el capitalismo, digamos, ¿no? Entre las clases, digamos, ¿no? Antagonismo que existe más allá de la conciencia de las mismas. Bueno, es una discusión dentro del marxismo, digamos, ¿no? Si ustedes toman los debates, por ejemplo, de Thompson con Althusser y la intervención que hace Anderson sobre eso, ahí hay una discusión si existe o no, digamos, la clase en sí, de qué forma, digamos, ¿no? Una forma de plantearlo es que la clase, digamos, el antagonismo de clase existe más allá incluso de la conciencia que se tenga del mismo, digamos, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en el lugar de trabajo, en la fábrica, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y que la dinámica de expansión, la dinámica política, la dinámica social, la dinámica de los partidos, de las acciones, de la lucha de clases, digamos, es lo que va dando, lo que se va expresando, lo que se va desarrollando y desplegando una conciencia para sí, digamos, ¿no? Un reconocimiento de, claro, por supuesto que sí, un reconocimiento de la clase como tal, digamos, ¿no? Que ustedes lo pueden tomar y que el punto está en la relación con lo que planteaba antes, es que la maduración, el carácter profundamente reaccionario del capitalismo, así el hecho de que quita con una mano lo que da con la otra, etcétera, 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 digamos, ¿no? Lo que tiende a plantear es una dinámica donde la confrontación entre las clases, la confrontación en el terreno político, en el terreno social, tiende a prestar las condiciones para que surja una conciencia distinta, digamos, ¿no? En la cual, por supuesto, la existencia o no de organizaciones políticas revolucionarias, digamos, ¿no? Lo que hagan o no las direcciones del movimiento de masas, pues actúa fundamentalmente, digamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes por ejemplo pueden tomar en cuenta, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor que no conocen mucho, un poco más lejano, pero que es interesante. Argentina en la actualidad, digamos, ¿no? Los últimos años, ¿no? Ustedes tienen la emergencia de un fenómeno que es el sindicalismo de base, como se lo conoce. ¿Qué significa esto? Significa que junto al fenómeno tradicional del charrismo sindical argentino, digamos, ¿no? Ha emergido en los últimos años sectores muy amplios del movimiento obrero, muy amplios, no la mayoría, pero muy amplios, que no son solamente los militantes de la izquierda que actúan ahí, eso es importante, sino que es una integración entre militantes de la izquierda que actúan ahí y sectores o trabajadores que avanzan en una conciencia que rompe con la burocracia sindical, con el charrismo, digamos, ¿no?
y se constituyen de alguna forma como un sector actuante, ¿no? Incluso que actúa incluso más allá de que aparezca una huelga y desaparezca, digamos, ¿no? Que está presente, digamos, ¿no? Ustedes lo pueden rastrear en múltiples manifestaciones, hasta lo pueden rastrear, por ejemplo, en las elecciones, en el voto de los partidos de izquierda, digamos, ¿no? Pero que se expresa y que se ha expresado, por ejemplo, en instituciones de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia del sindicalismo de base, como es, por ejemplo, la experiencia no importa, déjenlo ahí, no molesta, déjenlo abierto. En la experiencia por ejemplo, una de las experiencias avanzadas, pero que no es la única, de Sanón, la fábrica Sanón, que es una fábrica bajo control de los trabajadores desde hace 10 años, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, los puestos de los dirigentes sindicales, de los dirigentes del sindicato, son rotativos. Es decir, el que era Raúl Godoy, por ejemplo, y Alejandro López, que eran dos de los dirigentes de Sanón, terminaron su periodo y ¿dónde fueron? A vivir en una gran... No, volvieron a la línea de producción, digamos, ¿no? Y mientras estaban ahí cobraban lo mismo que cualquier trabajador, digamos, ¿no? Las únicas diferencias salariales tienen que ver con, hasta donde yo entiendo, tiene que ver con los turnos nocturnos y los turnos diurnos, digamos, ¿no? Pero más allá de eso no hay ninguna otra diferencia salarial, digamos, ¿no? Entonces, esos son elementos de conciencia muy importantes, por ejemplo, ¿no? Porque no es solamente el dirigente de un partido de izquierda que hace eso, sino que eso es parte y es patrimonio ya de un sector más amplio del movimiento obrero. Bueno, eso tiene que ver con, por supuesto, con la lucha de clases y con determinadas condiciones dadas, con determinadas condiciones sociales que se van expresando y se van desarrollando, digamos, ¿no? Y con la propia experiencia, la experiencia en la lucha, digamos, ¿no? No es algo automático, no cae del cielo, se va haciendo esa experiencia y ese acercamiento a lo que tú planteas como clase, para sí, digamos, ¿no? Ahora, hay experiencias, por ejemplo en Argentina, de autogestión o de control obrero, que han terminado en carriles muy distintos, digamos, ¿no? Muy distintos, digamos, ¿no? Algunos absorbidos por el mercado, etc. Bueno, ahí sí tiene que ver también con la experiencia y también con la línea, con lo que se plantea, con las propuestas que se le hace, con las posibilidades abiertas para ese sector de tomar o no. Digamos, ¿no? En el caso de Sanón hubo una posibilidad, en otros casos hubo otras, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver en ese sentido con lo que plantean la dirección de ese sector, que no es, y por eso ahora después vamos a ir un poco al texto de Trump, no es algo que está no es algo que cae del cielo, que no sé, que son marcianos que vienen, ¿no? O sea, no hay que tener esa visión que puede ser un poco maquiavélica, digamos, ¿no? De la relación entre clase y dirección, digamos, ¿no? Surgen del mismo sector y muchas veces hay opciones que se toman. Una opción es, por ejemplo, burocratizarse, transformarse en un charro, digamos, ¿no? Otra opción es atenerse a lo que decide la base, digamos, no son opciones, digamos, ¿no? Son opciones, y son opciones también de política y de programa, digamos, ¿no? Las direcciones sindicales tienden a surgir de la propia experiencia del movimiento obrero, por lo menos desde el punto de vista histórico. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, la experiencia del movimiento obrero mexicano en la revolución, digamos, ¿no? Y ahí son opciones. La Casa del Obrero Mundial tomó una opción, Morones tomó otra, digo, opciones en el sentido de ubicación política, digamos, ¿no? Pero tienden a surgir en sus albores de la propia clase trabajadora, digamos, ¿no? Después algunos se separan, sí. Se ha manifestado que están los factores objetivos para una revolución, pero es un poco que se está manejando de que tiene que ser en base a la experiencia y en lo que va surgiendo. Pero entonces quiere decir que no hay un plan predeterminado, un proyecto. Porque, por ejemplo, yo una vez tuve una reunión de Tijuana de unos estalinistas y ellos plantearon un proyecto en el que decían que se iban a ir a Chiapas y ahí iban a unirse con algunos guerrilleros y que de ahí se iban a dirigir al Distrito Federal para derrocar a Felipe Calderón y poner una constitución socialista guiada hacia el comunismo. Entonces yo cuando escuché eso me dio gracia porque... Por lo menos no lo hicieron. Sí, porque yo dije, lo bueno es que no hay ejército en México y lo bueno es que si hay, están sus cuarteles y no hay nada que impida llegar y hacer todo eso. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Sé también que se puede decir, bueno, no hay una receta, pero también debe haber una cierta dirección que seguir y ciertos actos que llevar a cabo, que realizar para que no sea lo que yo cuestionaba la clase anterior. Está la crisis, están obreros y campesinos inconformes,
pero eso no significa necesariamente que van a tomar medidas socialistas, pueden ser de cualquier otra corriente, porque lo único que está es la crisis, pero cómo se va a llevar a cabo ese cambio, esa revolución. Okay. Bueno, mira, te respondo un poco lo que planteas con el texto este que habías dado de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, y ya luego pues le paso la palabra a mi compañero Sergio para que él continúe con la segunda parte. Lo que tú planteas, yo lo quiero tomar en dos aspectos, digamos, ¿no? Tomando el texto. Por una parte, hay un nivel que es la relación entre un proceso revolucionario, un proceso de lucha de clases y las direcciones políticas del mismo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman el texto de Trotsky, yo te quiero leer algunas cuestiones que permitan ilustrar esto, digamos, ¿no? No como guía para pensar las cosas, nada más, digamos, no como palabra dada ni adquirida, sino como guía para pensar las cosas, digamos, ¿no? Que sirvan. En primer lugar, es la idea de que la historia de las revoluciones, ¿no? Es la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de su propio destino, digamos, ¿no? O en el intento de gobernar su propio destino, digamos, ¿no? Es decir, la noción de la revolución como un proceso, en ese sentido, como un proceso que se da incluso más allá de la voluntad de los que estemos acá sentados, o parados, o afuera, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Que tiene que ver con determinadas condiciones. En segundo lugar, la idea de que cuando estalla una revolución, un movimiento importante y significativo, ¿no? Las modificaciones por las bases económicas de la sociedad no bastan ni mucho menos para explicar el curso de una revolución. Es decir, esto tiene que ver con el hecho de que no se puede predecir de determinado desarrollo de las condiciones objetivas de un país en comparación al otro que vaya a estallar ahí un movimiento, no, sino que tiene que ver incluso, bueno, la dinámica del proceso, pero además el hecho mismo que surja no tiene que ver solamente con la putrefacción, por decirlo de alguna forma, de las condiciones económicas, sino, por ejemplo, no se puede explicar el proceso de Chile, porque uno diría, bueno, ¿por qué en Chile y no en México? Está más cabrón lo de México, digamos, ¿no? En Chile era el país más estable desde el punto de vista económico de América Latina. Es así, aunque digamos lo que digamos, era el país que tenía más estabilidad, digamos, ¿no? En segundo lugar, esta idea que es muy importante porque cuando se dice que no es solamente lo económico lo que lo explica, uno tiene que referirse a procesos, a la dinámica social, la dinámica política, la dinámica de la experiencia de los actores, digamos, ¿no? De las clases sociales, de la clase obrera, de la juventud, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, ¿qué puede tener que ver? Y puede tener que ver con, por ejemplo, el hecho de hacer una experiencia previa de lucha y que eso vaya... Por ejemplo, los que están luchando hoy en Chile son los mismos que hace 2 años le hicieron un montón de movilizaciones a la presidenta progresista Bachelet. Son los mismos, incluso muchos son los mismos. Estaban en secundario, ahora son universitarios, digamos, ¿no? Hay una experiencia, digamos, ¿no? En tercer lugar, la idea de que la idea de que los cambios, o sea que en un proceso revolucionario destacan y aparecen rápidos cambios en la conciencia, en la forma en que los actores, los hombres, las mujeres que participan del mismo vislumbran. O sea, lo que antes era visto como algo que estaba ahí, como un estado dado, que no se podía modificar, empieza en una revolución, se revoluciona rápidamente eso y empieza a aparecer la idea de que se puede transformar y se debe transformar la sociedad, digamos, ¿no? Y esto no tiene que ver, dice Trotsky, esto no tiene que ver con los cambios rápidos que experimentan las ideas y el estado de espíritu de las masas en las épocas revolucionarias no son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, sino al revés de su profundo conservadurismo. Es decir, dice que el rezagamiento crónico en que se hallan las ideas y las relaciones humanas con respecto a las nuevas condiciones objetivas que se gestan en una sociedad, hasta el momento mismo en que éstas se desploman catastróficamente sobre los hombres y las mujeres, es lo que en los periodos revolucionarios engendra ese movimiento exaltado de las ideas y las pasiones que a las mentalidades policíacas se les antoja fruto puro y simple de la actuación de los demagogos, ¿no? Esto es muy importante para entender la dinámica entre cambios profundos y, bueno, ¿qué significa esto? Cómo, por ejemplo, un movimiento estudiantil que a lo mejor durante años opinó que estaba bien o que no se podía hacer nada contra un estado tal en la universidad, de repente entra a escena y cambia todo. Y cambia su idea hasta de cuestiones no solamente políticas, sino culturales, sociales, hasta personales, como fue por ejemplo el caso del movimiento de la huelga de UNAM en el 99, no solamente en Chile. Así, durante muchos años imperaba el conservadurismo y de repente cambios social, cambios bruscos hacen que la conciencia se altere, dé saltos, avance.
Y que, por ejemplo, que el que hasta ayer opinaba que solamente había alternativas de PRI, PAN, PRD en este país, pues por ejemplo se puede plantear la posibilidad de, bueno, hay que hacer una revolución y hay que organizarse de forma revolucionaria, por ejemplo, digamos, ¿no? Esas transformaciones, digamos, ¿no? Y Trotsky plantea el problema de la relación entre las masas y las organizaciones políticas, ¿no? Dice, las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja. Solo el sector dirigente de cada clase tiene un programa político, programa que sin embargo necesita todavía ser sometido a la prueba de los acontecimientos y la aprobación de las masas. El proceso político fundamental de una revolución consiste precisamente en que esa clase perciba los objetivos que se desprenden de la crisis social, en que las masas se orientan de un modo activo por el método de las aproximaciones sucesivas, ¿no? Esto tiene que ver con una dinámica del proceso revolucionario y lo que algunos podemos ver como un proceso que a veces tiende a girar o a irse hacia izquierda, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, los que ayer veían que la dirección del Partido Comunista de Camila Vallejos era indiscutida, hoy, por ejemplo, ya empiezan a cuestionar cuestiones que tienen que ver con la forma en la cual se toman las decisiones de forma burocrática, digamos, ¿no? Pero aparecen, ya el proceso se tiende a desplazar hacia izquierda en ese sentido, ¿no? Y dice, para terminar esta idea, solo estudiando los procesos políticos sobre las propias masas se alcanza a comprender el papel de los partidos y los caudillos que en modo alguno queremos negar. Son un elemento, si no independiente, sí muy importante de este proceso. Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor. Entonces aquí se plantea de forma clara el problema de la relación entre proceso revolucionario, proceso de masas y el problema de las direcciones, digamos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Como expresión de un proceso político, la política que tiene y que lleva adelante la fracción dirigente de una revolución, digamos, ¿no? Quien está, concretamente, si ante una situación de crisis profunda, tú vas a plantear la reforma del capitalismo, ¿no? O vas a buscar las vías de impulsar el proceso, por ejemplo, hacia una vía revolucionaria. Si tú en el caso del movimiento estudiantil chileno vas a plantear una vía de negociar lo que es innegociable para los estudiantes chilenos y decir, pues no importa, el año que viene seguimos, o vas a plantear una vía de mantenerte firme en una demanda de educación gratuita ya, y al mismo tiempo buscar empalmar con sectores de trabajadores que en Chile ya se han movido, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, esto es fundamental, y es fundamental en ese sentido el rol de la organización, de una organización política revolucionaria, el rol de las direcciones, ¿no? Porque usted ve en los procesos más agudos, pues no se puede, la dinámica del proceso, el resultado del mismo, el resultado no se puede escindir de el programa, la política que se impuso en el mismo, que se impuso en ese proceso, digamos, ¿no? No pueden escindir, por ejemplo, el hecho de que haya triunfado la revolución, por ejemplo, en un país como Rusia, aunque ya pasó mucho tiempo, no lo pueden escindir de la política que llevó adelante el partido bolchevique. No pueden escindir la derrota de la Revolución Española, ese enorme proceso revolucionario de los más importantes del viejo continente durante el siglo XX, no lo pueden escindir de la política nefasta que tuvo el Partido Comunista. No pueden escindir el resultado de Chile con la dictadura militar de Pinochet de la política que llevó adelante la Unidad Popular en Chile, el Partido Comunista y el Partido Socialista, impulsando lo que era una vía pacífica hacia el socialismo, digamos, ¿no? Más allá de que pues muchos consideren que Allende era un mártir, que lo mató, seguramente lo mató Pinochet y todo eso, digamos, ¿no? Y muchos militantes de esas organizaciones son mártires de la lucha de clases, la política que llevaron adelante, digamos, fue una política en la cual buscaba conciliar con la burguesía, digamos, ¿no? En vez de echarla abajo. Y que había condiciones objetivas en Chile para eso, pues no se puede, condiciones objetivas no se puede discutir porque había miles de obreros organizados en los cordones industriales y la política de Salvador Allende fue no entregar armas. Eso es así, digamos, ¿no? Entonces ahí no se puede escindir. Ahora, por lo que tú planteas del problema de la preparación, más allá de la propuesta para ir terminando, ¿no? La propuesta esta de ir al DF y no sé, bueno, eso, ¿no? Que eso sí es una propuesta que va medio por fuera de las condiciones reales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, digamos, de lo que te plantean a ti, el punto es que efectivamente, o sea, al mismo tiempo que hay esta relación entre el proceso de la lucha de clases, desde mi punto de vista, y el partido, las direcciones, al mismo tiempo, así como en una revolución los procesos previos son fundamentales,
en la formación de organizaciones revolucionarias, eso no surge de la noche a la mañana. ¿Okay? No surge de la noche a la mañana, no es que no se puede sustituir el proceso de una experiencia previa, de experiencia en la lucha de clases, de vinculación con el movimiento obrero, con la juventud, con el movimiento estudiantil, de participación y de aprender de los errores y de los aciertos y de ser parte de un proceso real de la lucha de clases. No se puede, eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿no? La preparación política, pero la preparación política no en un sentido, nosotros por ejemplo no tenemos una perspectiva foquista, puchista, en el sentido de que pues se pueden organizar, nos vamos todos al monte, nos entrenamos y entonces después eso vamos a empalmar con la gente. Una organización política revolucionaria se construye íntimamente vinculada a la experiencia de la lucha de clases. La experiencia en la fábrica, la experiencia en las escuelas, la experiencia en los movimientos, surge la participación y ser parte, por ejemplo, del movimiento contra la militarización hoy por hoy, en México, digamos, ¿no? Eso es fundamental. De esa forma además se forma y se construye, digamos, ¿no? Porque no se construye por fuera, se construye junto a eso, digamos, ¿no? Muchas veces con políticas distintas o divergiendo, etcétera, etcétera. Pero es fundamental la experiencia, digamos, ¿no? La experiencia de Lenin, por ejemplo, en el 17, pues es una experiencia de muchos años previos de acumulación política y de formación de una clase obrera que avanzó hacia una conciencia revolucionaria, sin lo cual no se puede entender el triunfo del 17. Entonces, por eso es muy importante la preparación política previa, por eso es muy importante formar una organización revolucionaria en momentos preparatorios como como los que estamos viviendo, donde la crisis se desarrolla y vamos a ver procesos mucho más avanzados seguramente, espero, a los de Chile, todavía más desarrollados, digamos, ¿no? Más convulsivos, más fuertes, digamos, ¿no? A lo mejor nos toca aquí, a lo mejor no, digamos, ¿no? Yo creo que en México hay una serie de contradicciones muy profundas que pueden tender a emerger de forma explosiva, digamos, ¿no? Pero habrá que ver, eso nadie tiene la bola de cristal, pero sí prepararse para eso, digamos, ¿no? Y es muy importante preparar una organización y organizarse políticamente, militar, comprometerse políticamente y desde nuestro punto de vista formar una organización revolucionaria. Bueno, yo voy a terminar para que Sergio pueda exponer, por supuesto. Nada más para terminar, invitarlos, por una parte, para aprovechar de hacer la invitación ahora, el próximo jueves hay un foro sobre la lucha por la educación gratuita en Chile, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a las 6 de la tarde, en la sala Lucio Mendieta, que va a estar presente una compañera de nuestra organización, Sandra Romero, que fue participante del movimiento estudiantil del 99-2000, y vamos a estar en conexión electrónica con dos compañeros del movimiento estudiantil chileno, digamos, ¿no? Los invitamos a todos. Eso por una parte, y por otra parte, pues me comentaban los compañeros de aquí de la facultad que el día de mañana justamente se va a hacer una reunión de la agrupación estudiantil Contracorriente, justamente hablando del problema de la importancia de organizarse políticamente de forma revolucionaria para que aquellos y aquellas que quieran asistir. Es a las 2 de la tarde, se van a juntar creo que en el aeropuerto, ¿no? O sea, aquí en la entrada, para los que no son de la facultad y no saben, del aeropuerto, para los compañeros y compañeras que quieran venir. Sí, digo, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer en la dinámica de Sergio, ¿no? ¿Les parece bien? Pues, a ver, yo quería empezar por preguntar si alguien sabe quién. Bueno, la idea de hoy era hablar, o me preparé a hablar sobre el pensamiento y las reflexiones de un intelectual de origen judío, de formación alemana, sobre la historia. Entonces, la importancia de poder tener esas reflexiones sobre la historia para los que conspiramos cotidianamente para destruir la sociedad burguesa por medio de la militancia política o aquellos que luchan el activismo, etc., ¿no? Entonces, quería preguntar si alguien sabe más o menos quién era este personaje, si hay alguien que más o menos sepa quién sea, si no, pues, este autor ha tenido últimamente ha habido mucho interés por su pensamiento, ¿no? Hay realmente la cátedra de Enrique Dussel está dedicada a sus reflexiones sobre el mesianismo de tradición judía. Va a haber la semana que entra un coloquio en la Facultad de Filosofía sobre el pensamiento de Benjamin. En ese sentido hay cierta avidez.
hay algunos intelectuales en la jornada que ya están, que lo han mencionado una u otra vez sobre el problema de la militarización del país y la necesidad de recuperar el pensamiento de Benjamin. Otros como Adolfo Gil también lo han recuperado después de una década para analizar la Revolución Mexicana. Y es un autor que ha tenido mucha influencia, ¿no? Desde el punto de vista del marxismo, porque después de la caída del muro de Berlín es un pensador junto con Antonio Gramsci que ha sido recuperado por intelectuales de izquierda, incluso intelectuales partidarios, fundamentalmente en Europa, para construir un corpus teórico marxista, antistalinista o más no dogmático, ¿no? Precisamente Benjamin tuvo mucha importancia en la Academia Europea sobre los temas del arte, sobre el tema de la intelectualidad, los temas de la cultura, los temas de filosofía y la historia, ¿no? Una lectura que apuntaba un poco a ver cuáles son las posibilidades de ver en su pensamiento, sus reflexiones, algunas aportaciones para la militancia política, ¿no? Hay algunos que sí lo vieron, como Daniel Ensayid, que falleció hace unos meses o de años, no me acuerdo bien, que era un intelectual de los años 60, que fue estudiantil en las barricadas del barrio latino en 68, o Michael Owen, que hizo yo creo que la mejor interpretación sobre el pensamiento de Benjamin, que les recomendamos, que es Aviso de Incendio, que es el textito que publicó Fondo de Cultura Económica sobre las tesis, y otros más, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que hay mucha avidez para entender el pensamiento de Benjamin. Hay muchas interpretaciones sobre el pensamiento, es un pensamiento complejo. Se mandaron las tesis sobre la historia, creo, no sé si se pudieron leer, pero no sé si alguien entendió algo. Yo al menos cada que las leo encuentro algo distinto. Entonces yo les quería compartir un poco lo que reflexioné sobre esas tesis. No sé si alguien las puede leer, si hay alguna impresión. Son tesis complejas, complicadas, y bueno, ahora bueno, si no, pues pasamos a contarles un poco. Yo les quiero contar primero el contexto en el cual Benjamin escribe estas tesis, después un poco qué plantean un poco las tesis, y cuáles son, en tercer lugar, cuáles son lo que podemos nosotros recuperar desde el marxismo militante de las tesis sobre la historia de Benjamin, ¿no? En el marco de que son las tesis de historia de Benjamin, en el marco de que la obra de Benjamin es enorme, ¿no? Que abarca la crítica literaria, que abarca la crítica de la cultura, que abarca una teoría del lenguaje, que abarca también una teoría sobre la religión, que también hay obra literaria, ¿no? Entonces, bueno, pues Benjamin es un autor como decía, de tradición de origen judío, de formación alemana, que se da en el siguiente contexto, en lo que un autor belga, que era un revolucionario que participó de la insurrección de octubre de 1917, llamó la medianoche del siglo. Es el momento probablemente más complicado para el movimiento obrero, en lo que fue el siglo XX, ¿no? Se da en el contexto de la derrota de la guerra civil en España, del ascenso del fascismo en Alemania, del ascenso del fascismo en Italia, del surgimiento de la experiencia concentracionaria, cuya mayor expresión va a ser Auschwitz, que es el epílogo fordista del capitalismo moderno, ¿no? Donde como en las fábricas se producen mercancías, en Auschwitz se producen muertos, ¿no? Es decir, es una experiencia que concentra la técnica capitalista de la producción fordista y taylorista, ¿no? Se da en el contexto en el cual también el marxismo socialdemócrata colabora para el ascenso del fascismo, es decir, las organizaciones socialdemócratas de las cuales hablaba Pablo, cuyo principal líder intelectual era Eduard Bernstein, en Alemania colaboró con el ascenso del fascismo en el siguiente sentido, de que ellos llamaban a que la República de Weimar, que surgió después de la revolución de los consejos en 1918, combatiera el surgimiento del fascismo, porque ellos pensaban que combatirlo en las calles era imposible, es decir, depositaban esperanza que el gobierno, que colaboraba a su vez con el fascismo, permitiera que evitara el surgimiento, evitara, digamos, que el fascismo lograra conquistar el aparato del Estado, confiando en que la democracia burguesa iba a poder evitarlo, ¿no?
Entonces, cuando el fascismo iba a enfrentarse a los sindicatos, iba a los locales sindicales del Partido Socialdemócrata Alemán, ellos no peleaban, no combatían militarmente, ¿no? Lo cual permitió la desmoralización del movimiento obrero alemán, porque evidentemente, como la socialdemocracia alemana era el partido más grande de Alemania, tenía cientos de sindicatos, tenía cientos de periódicos, tenía decenas de representantes en el Parlamento, tenía la tradición de haber sido también partícipe de la Revolución del 18, que podía aplastar físicamente a las bandas de artesanos y de clase media que habían sido arrastrados al fascismo. Es decir, la socialdemocracia alemana tenía la suficiente fuerza social para poder enfrentar, si lo hubiera hecho en el terreno militar, el surgimiento del ascenso del fascismo. Y en segundo lugar, el Partido Comunista Alemán, que con la concepción del tercer periodo, que decían que con la crisis económica de 1929 podían ellos acceder al poder por un golpe puchista, ¿no? con levantamientos políticos organizados por los comunistas, ¿no? Lo que en última instancia hizo que ellos pensaran que el ascenso del fascismo, que el fascismo era un fenómeno que no era un fenómeno excepcional, sino que solo un fenómeno transitorio, es decir, no le dieron toda la importancia al surgimiento del fascismo. Ellos decían, por ejemplo, cuando el fascismo logró conquistar parlamentarios en el Reichstag, que el parlamento alemán, pensaban que era solo un fenómeno transitorio de unos años y que ya estaba garantizada por la crisis económica y por el ascenso de la revolución mundial, según ellos, porque para ellos la crisis era sinónimo de revolución. Ellos decían que el ascenso del fascismo en Alemania, en el Reichstag, era algo que no era algo importante porque ellos ya tenían garantizada la revolución en Alemania, ¿no? Ellos decían que aunque el fascismo hubiera conseguido grandes votaciones en el Reichstag y hubiera crecido numéricamente, no podían competir con lo que eran los comunistas alemanes, que tenían importancia en los consejos de fábrica, ¿no? Entonces, justamente eso colaboró con el ascenso del fascismo, porque el Partido Comunista Alemán desconfiaba de la socialdemocracia alemana, la socialdemocracia alemana le pedía al gobierno que no permitiera el ascenso del fascismo, y el fascismo tuvo la vía libre para su ascenso. Es decir, lo que está planteado en ese momento, en la medianoche del siglo, es que con la derrota de la revolución en España y con el ascenso del fascismo hay una desmoralización del conjunto del movimiento obrero en toda Europa, que en primer lugar se expresa con que los comunistas y los socialdemócratas, cuando eran atacados por las bandas fascistas, sus direcciones se negaban a combatir y a defender los consejos de fábrica, ¿no? Entonces se les dio el camino libre al